Leonardo Márquez, un hombre con un imperio empresarial, sabe lo que es enfrentarse a las adversidades de la vida. Aunque tiene toda la riqueza imaginable, una profunda culpa lo acompaña desde hace años. Decidido a redimirse, comienza a realizar experimentos sociales para identificar personas cuyas vidas puedan cambiarse con un pequeño empujón. Esta vez, su búsqueda lo lleva a conocer a Carlos y Karen, dos jóvenes estudiantes atrapados en un ciclo de dificultades, pero llenos de sueños y una bondad que sorprende incluso al propio Leonardo. Leonardo, disfrazado de hombre sin hogar, camina por el campus de una universidad local. Su objetivo es simple: descubrir cómo reaccionan las personas ante alguien que parece necesitar ayuda. Con ropa desgastada y el cabello cubierto de polvo, se acerca a Carlos, un joven estudiante que parece apresurado. «Disculpa, ¿tendrás algo que me puedas dar de comer?», pregunta Leonardo con una voz temblorosa. Carlos se detiene, sorprendido. Aunque tiene una expresión de duda, su bondad prevalece. Mete la mano en su mochila y saca un paquete de papas. «Es lo único que tengo, pero si quiere, lléveselo», dice Carlos. Leonardo, impresionado por el gesto, agradece con sinceridad, observando cómo Carlos se aleja corriendo hacia una facultad cercana. En otro lado del campus, Karen, una joven de 21 años, está tomando apuntes en una libreta desgastada. Su rostro refleja cansancio, pero también una firme determinación. Karen, a pesar de su juventud, ha enfrentado pruebas devastadoras: ser expulsada de su casa por quedar embarazada, perder a su bebé por falta de cuidados médicos, y trabajar en lo que fuera necesario para sobrevivir. Al salir de clase, Karen se encuentra con Carlos, su novio. Él le entrega las papas que antes había cedido a Leonardo, sin mencionar el encuentro con el hombre sin hogar. Ambos comparten un momento de calma antes de que la realidad vuelva a golpearlos. «No sé cuánto más puedo aguantar, Carlos». «Todo se siente cuesta arriba», dice Karen mientras Carlos la abraza en silencio. Esa noche, Leonardo sigue a Karen y Carlos desde una distancia prudente. Los observa mientras entran a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, con muebles básicos y paredes desnudas. Desde la ventana, puede escuchar sus conversaciones sobre cómo pagar el alquiler, cubrir los gastos de la universidad y enviar dinero a sus familias. Leonardo toma una decisión: estas dos almas jóvenes y valientes son exactamente las personas que necesita ayudar. Decide acercarse más a ellos, esta vez no como un hombre sin hogar, sino como el benefactor que realmente es. Al día siguiente, Leonardo organiza un encuentro con Karen y Carlos en un café cercano al campus. Vestido con un traje impecable, los jóvenes apenas lo reconocen cuando les extiende la mano. «Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito que me escuchen. Mi nombre es Leonardo Márquez, y quiero ayudarlos». Ambos se miran con incredulidad. Leonardo les cuenta sobre su experimento social y cómo su bondad y resiliencia lo conmovieron profundamente. Luego, les entrega una carpeta sellada. Aquí dentro hay 2 becas completas para que terminen sus estudios, y también algo más para que puedan pagar sus deudas y tener un respiro. Cuando Karen abre la carpeta, sus ojos se llenan de lágrimas al leer las palabras: «beca completa, universidad pagada». Carlos, por su parte, apenas puede contener la emoción al ver una cantidad significativa de dinero destinada a cubrir sus gastos inmediatos. «¿Por qué haría esto por nosotros?», pregunta Karen con la voz temblorosa. «Porque ustedes son el tipo de personas que el mundo necesita. Personas que, a pesar de las dificultades, no han perdido su humanidad». Con el apoyo de Leonardo, la vida de Karen y Carlos comienza a transformarse. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sienten que el peso en sus hombros se aligera. Karen se dedica de lleno a sus estudios de trabajo social, mientras Carlos, quien sueña con ser ingeniero, puede finalmente comprar los materiales que necesita para sus proyectos. Leonardo, sin embargo, no se conforma con ayudar solo en lo económico. Decide involucrarse más en sus vidas, actuando como mentor y guía. Les comparte lecciones sobre resiliencia y cómo superar los desafíos, mientras ellos le enseñan a él el valor de la gratitud y el esfuerzo. Pero no todo es fácil. Karen y Carlos se enfrentan críticas de compañeros y conocidos que no creen en la autenticidad de la ayuda de Leonardo. Algunos incluso insinúan que los jóvenes no merecen lo que están recibiendo. Esto genera tensiones entre ellos, llevando a Karen a cuestionar si realmente puede confiar en Leonardo. Leonardo, al darse cuenta de esto, organiza una cena con ambos para aclarar las cosas. Durante la conversación, comparte su propia historia, cómo perdió a su familia por enfocarse únicamente en el dinero y cómo ahora busca redimirse ayudando a otros. «Mi ayuda no tiene condiciones. Solo quiero que logren lo que yo nunca pude,
construir una vida con propósito y felicidad. Karen y Carlos, conmovidos, deciden seguir adelante con más fuerza que nunca. A medida que pasan los meses, Karen y Carlos logran avances significativos. Karen se gradúa con honores y comienza a trabajar en una ONG que ayuda a jóvenes en situaciones vulnerables. Carlos, por su parte, es contratado por una prestigiosa empresa de ingeniería, lo que le permite apoyar económicamente a su familia. Leonardo se siente orgulloso de ellos, pero también comienza a pensar en el impacto que puede tener si amplía su alcance. Decide fundar una organización dedicada a identificar y apoyar a estudiantes en situaciones extremas. Un día, Leonardo recibe una llamada de Karen. Su voz suena urgente. Leonardo, algo pasó. Carlos está en problemas. Carlos ha recibido una oferta de trabajo en el extranjero, pero teme dejar a Karen y a su familia atrás. La decisión lo consume, poniendo en peligro no solo su relación, sino también su estabilidad emocional. Leonardo, viendo que el joven necesita orientación, organiza una reunión para ayudarlo a tomar una decisión. Es aquí donde la historia toma un giro dramático. Un día, mientras Leonardo, Karen y Carlos están reunidos para celebrar un nuevo logro de Karen en su ONG, una noticia impactante llega por teléfono. La madre de Karen, con quien no ha hablado en años desde que fue expulsada de casa, ha sido hospitalizada de emergencia debido a una complicación médica grave. Karen queda en shock. A pesar del dolor y la distancia emocional que ha mantenido con su madre, sabe que debe ir a verla. Sin embargo, se enfrenta a un dilema emocional y financiero. Su madre necesita un tratamiento urgente que la familia no puede costear. Carlos intenta consolarla, pero Karen se siente abrumada. No puedo pagar esto, y no sé si debería siquiera intentarlo después de cómo me trataron, confiesa, con lágrimas en los ojos. Leonardo, observando la situación, decide intervenir. Karen, sé que esto es difícil, pero nadie debería cargar con el peso del rencor en momentos como este. Si quieres ayudar a tu madre, no estás sola. Yo estaré aquí para apoyarte. Aunque Karen aprecia el gesto, duda en aceptar la ayuda de Leonardo una vez más, temiendo que dependa demasiado de él. Sin embargo, Carlos la convence de que debe tomar esta oportunidad. Karen, esta es tu madre, pase lo que pase. Ayudarla no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa que puedes estar en paz contigo misma. Leonardo se moviliza rápidamente para cubrir los gastos médicos de la madre de Karen, asegurándose de que reciba el mejor tratamiento posible. Durante este tiempo, Karen decide visitar a su madre en el hospital. Al entrar en la habitación, ve a una mujer frágil, muy diferente a la figura autoritaria que la expulsó de casa. Karen, dice su madre con una voz débil. No sabes cuánto lamento lo que te hice. Yo, no supe manejarlo. Las palabras rompen algo dentro de Karen. Aunque no olvida el dolor que le causaron, siente que finalmente puede soltar el peso del resentimiento. Mamá, no importa lo que pasó. Estoy aquí ahora, y voy a ayudarte. La reconciliación entre madre e hija se convierte en un momento clave para Karen, quien finalmente siente que puede cerrar una etapa dolorosa de su vida. Mientras Karen lidia con la situación de su madre, Carlos enfrenta su propia crisis. El trabajo en el extranjero que le ofrecieron, y que inicialmente rechazó, insiste en reclutarlo con una oferta aún mejor. Esta vez, la empresa le da un plazo limitado para decidir. Carlos se siente dividido. Quiere quedarse al lado de Karen para apoyarla, pero sabe que esta oportunidad podría cambiar sus vidas para siempre. Sin saber qué hacer, acude a Leonardo en busca de consejo. Leonardo, si tomo este trabajo, podré darles a Karen y a mi familia una vida que nunca imaginaron. Pero si me voy, siento que la estaré abandonando. Leonardo, con su experiencia de vida, le da una respuesta inesperada. Carlos, las relaciones no se construyen con distancia, sino con sacrificios compartidos. Si Karen es la mujer con la que quieres estar, necesitas hablar con ella. Las decisiones importantes nunca se toman solos. Carlos, después de mucha reflexión, decide hablar con Karen. Le cuenta sobre la nueva oferta y cómo ésta podría cambiar su futuro juntos. No quiero dejarte, pero tampoco quiero que sigamos luchando con lo justo. Si vamos a construir una vida juntos, creo que esto podría ayudarnos. Karen, aunque inicialmente asustada por la idea de separarse, comprende la importancia de esta oportunidad. Juntos, acuerdan que Carlos tomará el trabajo, pero con la condición de que ahorre lo suficiente para que puedan reunirse en el futuro y continuar construyendo su vida juntos. Leonardo, viendo la madurez y el amor que comparten, se ofrece a apoyarlos durante este proceso, asegurándose de que Karen no enfrente dificultades mientras Carlos está lejos.
Mientras Karen y Carlos trabajan para superar la distancia, Leonardo reflexiona sobre cómo estas experiencias lo han cambiado. Inspirado por la resiliencia de los jóvenes, decide ampliar su fundación, enfocándose en brindar oportunidades a más estudiantes en situaciones similares. Un día, durante una ceremonia de reconocimiento en la universidad, Leonardo sube al escenario junto a Karen y Carlos. Con lágrimas en los ojos, habla al público. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo podemos transformar las vidas de quienes nos rodean. Karen y Carlos son un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay esperanza. La audiencia se pone de pie para aplaudir, y Karen y Carlos agradecen públicamente a Leonardo por todo lo que ha hecho por ellos. 5 años después, Karen y Carlos están casados y esperan a su primer hijo. Ambos han logrado construir carreras exitosas y ahora son mentores en la fundación de Leonardo, ayudando a jóvenes que enfrentan situaciones difíciles, tal como ellos lo hicieron. Leonardo, ahora retirado de los negocios, dedica su vida a tiempo completo a su fundación. Aunque nunca tuvo hijos propios, siente que Karen y Carlos son la familia que siempre deseó. En una tarde soleada, los tres se encuentran en el parque donde comenzó su historia. Karen, con una sonrisa, le dice a Leonardo: «Gracias por creer en nosotros. Nunca hubiéramos llegado aquí sin ti». Leonardo, emocionado, responde: «Gracias a ustedes, encontré un propósito para mi vida». La cámara se aleja, mostrando a la pequeña familia y a Leonardo caminando juntos hacia un futuro lleno de esperanza. 5 años después, Karen y Carlos no solo han alcanzado estabilidad financiera y emocional, sino que han convertido su experiencia en un motor de cambio para otros. Ahora dirigen juntos un programa especial dentro de la Fundación de Leonardo llamado Puentes de Esperanza, diseñado para ayudar a jóvenes foráneos y estudiantes en situaciones vulnerables. Karen, ahora con un título en trabajo social, ha expandido su enfoque más allá de los servicios básicos. Ha implementado talleres de empoderamiento emocional, finanzas personales y liderazgo para jóvenes. Uno de sus proyectos más significativos es una red de albergues temporales para estudiantes que han sido expulsados de sus hogares, similar a lo que ella vivió años atrás. En su oficina, una pared está decorada con fotos de los cientos de estudiantes que han pasado por sus programas. Cada vez que un joven logra graduarse o iniciar un proyecto personal, Karen organiza una pequeña ceremonia para celebrarlo. Una tarde, mientras organiza un evento, recibe la visita de una joven llamada Sofía. Con lágrimas en los ojos, Sofía le agradece por la oportunidad de haber tenido un lugar seguro donde vivir mientras terminaba su carrera. «Karen, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Gracias a ti, no solo terminé mis estudios, sino que ahora soy la primera ingeniera de mi familia». Karen, emocionada, abraza a Sofía y le dice: «Tú hiciste el trabajo duro, Sofía. Solo te di un empujón. Ahora, prométeme que harás lo mismo por alguien más». Carlos, por su parte, ha logrado convertirse en un ingeniero destacado en una de las empresas más prestigiosas del país. Su éxito le ha permitido abrir oportunidades de empleo para jóvenes recién graduados de la fundación. Utiliza su experiencia para enseñarles cómo superar los obstáculos del mercado laboral y evitar los errores que él mismo cometió. Sin embargo, Carlos no ha olvidado sus raíces. Todos los fines de semana, dedica su tiempo a construir viviendas para familias necesitadas, un proyecto que comenzó después de que la madre de Karen lograra recuperarse por completo. Un día, mientras trabaja en la construcción de una casa, uno de los jóvenes voluntarios le dice: «Señor Carlos, ¿por qué hace esto? Usted ya tiene todo». Carlos, sonriendo, responde: «Porque alguien creyó en mí cuando yo no tenía nada. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». A pesar de sus logros, la vida les presenta un nuevo desafío. Su hijo, Gabriel, nace con una condición médica que requiere atención constante. Aunque el diagnóstico inicial los llena de temor, Karen y Carlos deciden enfrentarlo juntos, apoyándose en el amor y la resiliencia que los ha caracterizado desde el inicio. Leonardo, al enterarse de la situación, se convierte en una presencia aún más cercana. Ofrece cubrir los gastos médicos y les recuerda que no están solos. «Gabriel será un guerrero, como sus padres. Y yo estaré aquí para asegurarme de que tenga todo lo que necesita». Este desafío une aún más a la familia y los motiva a expandir los servicios de la Fundación para incluir programas de apoyo a familias con niños que enfrentan condiciones similares. Leonardo, ahora en sus años dorados, observa con orgullo cómo Karen y Carlos han transformado su dolor en una fuerza imparable para el bien. Aunque ha dejado de dirigir la Fundación directamente, sigue siendo un mentor y consejero para ambos. Un día,
Durante la inauguración de un nuevo centro de la Fundación, Karen y Carlos lo invitan a subir al escenario. Con lágrimas en los ojos, Karen toma el micrófono y dice: «Hace años, cuando todo parecía perdido, un hombre creyó en mí y me dio una oportunidad que cambió mi vida. Hoy, todo lo que hemos construido es gracias a él. Leonardo, este centro llevará tu nombre, porque sin ti, nada de esto sería posible». El público se pone de pie, aplaudiendo mientras Leonardo, visiblemente emocionado, se acerca al podio. «Gracias, Karen y Carlos. Ustedes me enseñaron que incluso los errores del pasado pueden ser redimidos con amor y acción. Si este centro lleva mi nombre, que sea como recordatorio de que las segundas oportunidades existen». Con el tiempo, Gabriel crece sano y feliz, rodeado de amor y una comunidad que sus padres han ayudado a construir. Karen y Carlos continúan expandiendo la fundación, viajando por el país para abrir nuevos programas y albergues. Gabriel, inspirado por la historia de sus padres, sueña con convertirse en médico para ayudar a otros niños como él. Leonardo, aunque más cansado físicamente, sigue siendo el corazón de la familia que ayudó a formar. Cada vez que visita a Karen y Carlos, encuentra consuelo en ver cómo su apoyo inicial ha florecido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. En una tarde soleada, la familia se reúne en el mismo parque donde todo comenzó. Karen, con una taza de café en la mano, mira a Leonardo y le dice: «¿Alguna vez pensaste que todo esto sería posible?». Leonardo, con una sonrisa tranquila, responde: «Nunca. Pero ustedes me enseñaron que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo». La cámara se aleja lentamente, mostrando a Karen, Carlos, Gabriel y Leonardo caminando juntos, mientras el sol se pone en el horizonte. Aunque sus vidas han estado llenas de desafíos, han demostrado que la empatía y el esfuerzo pueden cambiar no solo su destino, sino también el de muchos otros. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.